Soy pescador de mar abierto. No de esos que salen unas horas y vuelven a casa a dormir. Hablo de semanas, meses, de perder la noción del tiempo rodeado solo de agua negra y cielo vacío. He visto cosas ahí afuera que no encajan con lo que se supone que existe. Y durante mucho tiempo hice lo posible por convencerme de que eran solo trucos de la mente, producto del cansancio, del frío, del aislamiento. Ya no lo creo. Trabajo desde hace 6 años en un barco pesquero de largo alcance. Antes de esto trabajaba en campos, en invernaderos, con las manos en la tierra. Siempre me gustó el trabajo duro, el clima hostil, sentir que el cuerpo se cansa de verdad. Nunca soporté la idea de una oficina, de horarios artificiales, de paredes. El mar parecía honesto. Cruel, sí, pero honesto. Al menos eso pensaba. Nuestro barco principal se llamaba el Boreal, una mole de acero diseñada para viajes largos. Tenía todo lo necesario para sobrevivir meses sin tocar puerto, cocina industrial, cámaras de congelación, talleres y una sala médica equipada para emergencias graves. Íbamos 8 hombres en total. El capitán se llamaba Harlen, un viejo lobo de mar con barba gris, piel curtida y una forma de hablar seca, como si cada palabra costara energía. Nadie cuestionaba sus órdenes. Nadie quería hacerlo. Ese viaje en particular partió desde la costa sur de Tasmania, con rumbo hacia el Pacífico Austral, bordeando zonas donde casi no hay tráfico humano, acercándonos peligrosamente a aguas que los mapas apenas describen. El trayecto completo debía durar entre 6 y 8 meses, dependiendo del clima y de las capturas. Los primeros días fueron normales. Rutina. Preparar redes, revisar motores, medir corrientes. El mar estaba relativamente tranquilo, pero conforme nos alejábamos de la costa, el color del agua cambiaba. Se volvía más oscura, más densa, como si absorbiera la luz. El frío empezó a calar distinto, no solo en la piel, sino en los huesos. El sol aparecía cada vez menos tiempo y las noches parecían alargarse de forma antinatural. Cuando estábamos a más de 1000 kilómetros de cualquier tierra, comenzaron las tormentas. Olas enormes, viento constante, el barco crujiendo como si algo intentara arrancarlo en pedazos. Pasamos días enteros sin ver el cielo. Dormíamos poco, comíamos rápido, trabajábamos empapados. El cuerpo se acostumbra, pero la mente empieza a jugarte en contra. Una noche, al final de una jornada especialmente dura, solo quedábamos Miles y yo en cubierta. Los demás estaban abajo asegurando la carga. El mar estaba agitado, pero manejable. Harlen anunció por radio que izaría la última jaula. Cuando la grúa subió, el metal chirrió de una forma extraña, más aguda de lo normal. Abrimos la compuerta, los crustáceos cayeron en la tina y los enviamos al tanque de hielo. Nada fuera de lo común. O eso creí. Durante la semana siguiente todo volvió a una especie de normalidad. Rutina brutal pero conocida. 12 horas de trabajo, descansos cortos, otras tantas horas más. Bromas cansadas, silencios largos. El océano infinito alrededor. Sin otras luces. Sin referencias. Era como existir fuera del mundo. Fue cuando estábamos peligrosamente cerca del límite de las aguas polares cuando ocurrió lo primero que no pude explicar. El clima, por primera vez en semanas, estaba en calma absoluta. El mar parecía una plancha negra. El cielo despejado. Cenamos tranquilos, algo raro en ese viaje. Sentí una calma extraña, casi irreal. Después de ducharme, en lugar de ir a dormir, subí al puente. Harlen estaba al mando, en silencio. Las luces del tablero iluminaban su rostro desde abajo, dándole un aspecto casi cadavérico. Me senté sin decir nada. El balanceo suave del barco, el sonido bajo del motor, me adormecí. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté de golpe, con el corazón acelerado. Todo estaba en silencio. Harlen no estaba. El timón seguía fijo.
A través del vidrio frontal vi algo que no encajaba, una luz lejana, muy débil, moviéndose lentamente bajo la superficie del agua, demasiado profunda para ser reflejo, demasiado constante para ser bioluminiscencia común. Entonces el cielo se iluminó. Un destello blanco, brutal, como si alguien hubiera encendido el sol por una fracción de segundo. En ese instante vi una forma. No puedo describirla del todo. Era enorme. Redondeada. Más oscura que la noche misma. Suspendida sobre el océano como si no obedeciera ninguna ley física. Duró un parpadeo. Pero fue suficiente. Salí corriendo a cubierta con el reflector. El aire vibraba. No era viento. Era un zumbido grave, profundo, que sentí en el pecho antes de escucharlo. Alumbré el mar. Nada. Solo agua negra extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El zumbido se intensificó unos segundos y luego desapareció, como si se hundiera. Me quedé ahí, congelado, con la piel erizada. Finalmente regresé abajo, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Esa noche soñé por primera vez con el descenso. Esa noche soñé con el descenso. No fue un sueño común. No había escenas incoherentes ni cambios bruscos como suele pasar cuando uno duerme mal. Todo tenía una lógica fría y lenta, como si alguien me estuviera mostrando algo que siempre había estado ahí y yo simplemente no lo había querido ver. En el sueño estaba de pie sobre la cubierta del Boreal, pero el barco no se movía. El mar estaba completamente quieto, demasiado quieto, como si fuera una superficie sólida. Miré hacia abajo y vi que el agua no reflejaba el cielo. Era negra, absoluta, sin brillo alguno. Entonces escuché una risa. No venía de ningún lugar en específico, no era fuerte ni aguda, era una risa suave, contenida, como si alguien se estuviera burlando en silencio. Sentí una presión en el pecho y, sin resistencia, mi cuerpo comenzó a inclinarse hacia adelante. No luché. No sentí miedo. Salté. Mientras caía, el agua no se acercaba. El espacio se estiraba. Caía y caía, como si el océano no tuviera fondo. En la distancia vi luces rojas, pequeñas al principio, luego enormes, formando patrones imposibles, círculos que se abrían y cerraban. Figuras altas, cubiertas por algo parecido a túnicas, me rodeaban. No tenían rostro. No tenían manos visibles. Solo presencia. Sentí que me tocaban sin tocarme. Sentí que algo dentro de mí era examinado, removido, ajustado. Cuando desperté, estaba empapado en sudor y con la sensación de haber dormido durante días. Miré el reloj. Eran las 6:10 de la mañana. Apenas había dormido un par de horas. Me levanté con la cabeza pesada y fui directo a cubierta. El aire estaba más frío de lo normal. Uno de los marineros estaba limpiando algo cerca de la grúa. Me acerqué y vi una sustancia negra, espesa, pegajosa, adherida al metal. No olía a nada conocido. No era aceite ni combustible. Era demasiado viscosa. En ese momento apareció Harlan. Su rostro estaba tenso. Me miró y luego miró la sustancia. Dijo que la habían encontrado esa mañana, que no sabían de dónde había salido. Le conté lo que vi la noche anterior, la luz, el destello, el zumbido. No pareció sorprendido. Me miró largo rato antes de hablar. Me dijo que tuviera cuidado, que en esas aguas pasaban cosas que no estaban en los mapas, que nunca saliera a cubierta después de medianoche si no era absolutamente necesario. Le pregunté por qué. Me respondió algo que todavía me retumba en la cabeza, porque el mar aquí no solo te observa, también aprende. Los días siguientes fueron peores. Empecé a ver cosas por el rabillo del ojo. Sombras bajo el agua que se movían contra la corriente. Formas demasiado grandes para ser ballenas. Luces que parpadeaban a intervalos irregulares, como señales. Los otros también estaban tensos. Las conversaciones se volvieron cortas. Nadie quería hablar de lo que estaba pasando, pero todos lo sentían. Una noche, después de cenar, nos fuimos a dormir temprano.
Habíamos terminado la pesca del viaje. Estábamos agotados, contando los días para volver. Me duché, preparé una taza de té y me acosté. Me dormí casi al instante. Desperté en completa oscuridad. No era mi camarote. No podía ver las paredes, pero sabía que estaba en una habitación cerrada. Frente a mí, a una distancia imposible de calcular, había un pequeño punto rojo. No se movía. Lo observé durante lo que pareció una eternidad. Sentía una calma profunda, antinatural. De pronto, el punto se expandió. Todo se volvió rojo. No había sombras ni profundidad, solo ese color vibrando en cada dirección. En segundos sentí todas las emociones posibles: miedo, euforia, tristeza, alivio, nostalgia, deseo. Todo a la vez. Luego frío. Un viento helado. La sensación de caer otra vez. Esta vez el agua me recibió. Estaba helada, pero no dolía. Me hundía rápido. Vi criaturas enormes moviéndose en la oscuridad. Peces gigantes con luces en tallos que salían de sus cabezas. Calamares de tamaño imposible, sus tentáculos moviéndose lentamente como si no tuvieran prisa. Algo pasó junto a mí, tan grande que bloqueó toda la luz. No lo vi completo. Desperté jadeando. Estaba en mi camarote. Todo estaba normal. Encendí la luz y me quedé sentado un buen rato, tratando de convencerme de que solo había sido un sueño. Miré el reloj. 12:32 de la mañana. La hora me pareció graciosa. No sé por qué. Empecé a reír. Primero bajo, luego más fuerte. Sentía una felicidad intensa, injustificada. Salí a cubierta. El aire era frío y limpio. La luna iluminaba el océano. Entonces los vi. Vi a mis hijos. Estaban en el agua, flotando, mirándome, riendo. Me llamaban. Me acerqué al borde del barco sin pensar. Me sentía ligero. Justo cuando iba a saltar, escuché un grito detrás de mí. «¡Detente!». Todo se volvió negro. Desperté con un dolor punzante en la cabeza y una sensación extraña en el cuerpo, como si hubiera corrido durante horas sin descanso. Abrí los ojos lentamente y vi luces blancas sobre mí. Tardé unos segundos en entender dónde estaba. La sala médica del Boreal. El olor a desinfectante. El zumbido constante del generador. Intenté moverme y sentí una presión en el brazo. Tenía una vía conectada. Mi garganta estaba seca, la lengua pesada. Giré la cabeza y vi a Harlan de pie, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Su expresión no era de alivio. Era de resignación. Me incorporé con dificultad y le pregunté qué había pasado. No respondió de inmediato. Caminó hacia mí, se sentó en una silla y suspiró largo, como si llevara años guardándose algo. Me dijo que me habían encontrado en cubierta, inconsciente, a pocos centímetros del borde. Dijo que yo reía. No una risa nerviosa. Una risa tranquila, constante, como si estuviera escuchando un chiste interminable. Me dijo que no era la primera vez que pasaba. Le pregunté qué quiso decir con eso. Harlan se levantó, cerró la puerta con seguro y bajó la voz. Me contó que en esas aguas, más allá de las rutas comunes, el océano no era solo agua. Que había zonas donde algo vivía abajo, algo antiguo, algo que no necesitaba subir a la superficie para cazar. Me dijo que no atacaba barcos, que no los hundía. Que hacía algo peor. Observaba. Llamaba. Aprendía a usar lo que más te dolía, lo que más amabas. Por eso algunos hombres empezaban a ver a sus hijos, a sus esposas, a personas muertas. Por eso reían antes de saltar. Le pregunté cuántos habían caído. No me dio un número. Me dijo que lo suficientes como para que las historias se repitieran siempre iguales. Que los que sobrevivían no era porque fueran más fuertes, sino porque alguien los detenía a tiempo. Me dijo que el líquido negro era una secreción, una especie de residuo, y que aparecía cuando el barco se quedaba demasiado tiempo quieto sobre ciertas profundidades. Me preguntó por mis sueños.
Cuando le conté, cerró los ojos. Dijo que era la fase previa. Que el descenso no siempre era físico. A veces solo se llevaban una parte de ti. Me revisaron durante horas. No encontraron nada fuera de lo normal. Ninguna herida. Ninguna señal de trauma. Sin embargo, yo sentía algo distinto. Como si dentro de mi cabeza hubiera un eco constante, muy bajo, casi imperceptible. Pasamos el resto del viaje sin incidentes mayores. El clima empeoró, pero nada fuera de lo esperado. Nadie volvió a hablar del tema. Nadie volvió a salir a cubierta de noche. Cuando finalmente regresamos a puerto, sentí alivio al ver tierra, pero también algo más. Una decepción inexplicable. Como si una parte de mí hubiera querido quedarse. Dejé el trabajo poco después. Volví a tierra firme. Intenté retomar una vida normal. Al principio todo parecía bien. Dormía en una cama que no se movía. Caminaba sin sentir el balanceo del mar. Pero las noches eran distintas. Empecé a soñar con luces rojas. Con risas lejanas. Con agua negra. A veces despertaba riendo sin saber por qué. Otras veces me encontraba de pie, mirando por la ventana, imaginando profundidades imposibles bajo el asfalto. He visto documentales sobre el océano profundo. Reconozco criaturas que nunca deberían haber sido filmadas tan claramente. A veces siento frío sin razón. A veces, cuando cierro los ojos, siento que algo me observa desde muy abajo. No he vuelto al mar. Pero sé que no importa. Porque no todo lo que vive ahí necesita que regreses. Algunas cosas solo necesitan que recuerdes. Y cuando ríes sin motivo, cuando miras el agua demasiado tiempo, cuando sientes paz frente al abismo, ya es demasiado tarde.